En este vídeo os traigo información confirmada por parte de los desarrolladores y equipo de trabajo de CS Legacy. Así que ponte cómodo, tómate un café y desconecta un poco con este vídeo. Hace menos de una semana tuvimos el tráiler oficial de CS Legacy, sobre el que hablamos en este canal hace un par de días. Te dejo el vídeo arriba a la derecha por si aún no tienes contexto sobre qué es CS Legacy. He analizado todas las respuestas que los desarrolladores y equipo de trabajo de CS Legacy han dado a la comunidad hasta el día en el que grabo este vídeo, 22 de marzo de 2025. Hasta ahora han respondido preguntas sobre matchmaking e integración con Faceit, jugabilidad y mecánicas, modos de juego, skins y HUDs, especificaciones mínimas para jugar, mapas y contenido inicial y, por último, desarrollo y fecha de lanzamiento. Para conseguir esta información, me he sumergido en el Discord oficial de CS Legacy, que dejaré en la descripción del vídeo. He identificado a todo el staff del juego, tanto desarrolladores como equipo de soporte, y he analizado sus respuestas en el canal de Ask the Team. Uno de los temas que más genera expectación es el sistema de matchmaking y la posible integración con Faceit. En el canal Ask the Team, un usuario preguntó: ¿ejecutarán partidas a través de Faceit? De hecho, estamos explorando opciones con Faceit. La plataforma es excelente, pero aún no hemos hecho contacto, lo cual planeo hacer en los próximos meses, comenta Red, el líder del proyecto. Esto nos indica que se están explorando opciones para brindar una experiencia competitiva de primer nivel, algo fundamental para que el juego se mantenga relevante en el entorno eSports. En cuanto al matchmaking, la situación no pinta muy bien. Según comenta el moderador Benz, los desarrolladores confirmaron conversaciones con Faceit. Sin embargo, no habrá un modo de matchmaking integrado, ya que no es viable. Y aquí Red nos detalla lo siguiente: he sido contactado por servicios oficiales que podrían proporcionar emparejamiento. Revelaré más detalles una vez que hayamos avanzado en ese aspecto con ellos. El emparejamiento es muy costoso, especialmente para un estudio de desarrollo pequeño como el nuestro, por lo que alojarlo nosotros mismos no es realista. Pasando a la jugabilidad, una de las preguntas clave fue: ¿la mecánica de disparo será igual que en 1.6? ¿Patrones de retroceso, etc.? ¿O será algo parecido a CS2? La respuesta fue muy clara: 1.6. Así que sí, el gameplay será fiel al clásico, manteniendo el recoil, los patrones de disparo y la sensación de las armas tal y como las recordamos. Bueno, ¿y qué pasa con el movimiento? Sabemos que en CS 1.6 el bunny hop se sentía bastante fino y fácil de hacer. Pues buenas noticias. El moderador Alex ha confirmado que el bunny hop en CS Legacy será como en 1.6. En cuanto a las granadas, sabemos que CS2 introdujo mecánicas avanzadas para el humo y físicas más dinámicas. Pero, ¿qué pasará en CS Legacy? Pues el equipo lo ha dejado claro. El sistema de granadas será el del 1.6. Nada de humos volumétricos ni físicas avanzadas. Y aquí viene un tema que ha generado mucha conversación: los grafitis. Los que jugamos CS 1.6 recordamos lo que era ver los servidores llenos de grafitis personalizados. Y sí, muchas veces con imágenes cancelables. Pues el equipo está consciente de esto y aún están debatiendo cómo implementarlo. Así que si los grafitis vuelven, probablemente lo hagan con algún tipo de filtro inteligente para evitar que haya usuarios abusando de este sistema poniendo imágenes cancelables. Todavía no hay una confirmación final, pero es un tema que están evaluando, aunque bajo mi punto de vista dudo mucho que se metan en este tema. Otros aspectos destacados son la confirmación de que wallbanging se mantendrá fiel a la esencia del 1.6 y la incorporación de elementos como el Funk Vehicle, que según Red es algo muy divertido, aunque por el momento no está previsto. Y sobre los modos de juego, se ha mencionado que además del clásico modo de Fuse, el juego contará con modos como Deathmatch y Gun Game. Además, se planea introducir una versión propia del Zombie Mode que está en desarrollo según Red. Por otro lado, el sistema de skins. Desafortunadamente, según Benz, este sistema no está planeado, aunque sé que a muchos de nosotros nos gustaría.
Además, se ha confirmado la posibilidad de cambiar el HUD a colores y estilos que remitan al clásico 1.6. Sobre gráficos y rendimiento, el equipo está apostando por una mejora sustancial. Un usuario preguntó sobre los requisitos mínimos y Amogan, el líder programador, respondió lo siguiente: aún no lo sabemos, pero apuntamos bajo. A menudo pruebo el juego en antiguas iGPU de Intel y en la serie Nvidia Maxwell. Además, Chris Black confirmó que si tienes una tarjeta como la RX 590 deberías estar más que bien. Aunque Red destaca que los requisitos mínimos serán más altos que los que se necesitan, por ejemplo, para el Counter-Strike Source. Red también nos adelantó que el juego se beneficiará de activos de alta definición, por ejemplo 2K en vez de 1K en algunas texturas, aunque promete que, a pesar de la mejora visual, el tamaño de instalación será razonable. Estos comentarios nos dan confianza de que CS Legacy estará optimizado para un amplio rango de hardware, permitiendo que muchos jugadores disfruten de una experiencia visual actualizada sin sacrificar el rendimiento. Y ahora hablemos de un punto clave: los mapas. Según el equipo de desarrollo, en el lanzamiento inicial podremos jugar en 5 mapas clásicos, que son Dus 2, Nuke, Train, Pool Day y Aim Map. Estos mapas han sido recreados con fidelidad, pero con texturas de alta resolución y mejoras visuales para aprovechar la tecnología del motor Source, como pudimos apreciar en el tráiler de CS Legacy. Pero esto no es todo. Red, uno de los desarrolladores principales, mencionó que están explorando algunas variaciones de los mapas. Por ejemplo, Inferno podría tener una versión nocturna. Esto es algo que muchos jugadores han pedido en la comunidad y el equipo parece estar abierto a la idea. Sabemos que estos son los mapas de Early Access, pero es probable que con el tiempo se añadan más. La pregunta es, ¿volverán mapas como Aztec, Mirage o Italy? El equipo aún no ha confirmado nada al respecto, pero viendo la dirección que están tomando, no sería raro que con futuras actualizaciones se incorporen más mapas clásicos. También, el equipo anima a la participación de los jugadores en la creación de mapas y contenido, algo que se podrá realizar mediante Hammer++ o ++, o como lo queráis llamar, una herramienta que, como sabemos, es esencial en cualquier juego basado en Source Engine. Esta apertura a la colaboración no solo reforzará la experiencia de juego, sino que también permitirá que la comunidad aporte su granito de arena, haciendo de CS Legacy un proyecto verdaderamente colectivo. En cuanto a la fecha de lanzamiento, Chris Black nos comenta que no tienen una fecha exacta todavía, pero que en cuanto la tengan la anunciarán, así que nada, que hasta entonces que seamos pacientes. Esto nos deja claro que el proyecto sigue en desarrollo activo, con un enfoque en calidad. Por otro lado, también nos adelantó que habrá primero una beta cerrada y posteriormente Early Access abierto de forma gratuita para todos. En resumen, CS Legacy se perfila como un homenaje fiel a la jugabilidad clásica del 1.6, pero con mejoras modernas en competitividad, personalización y gráficos. Aunque aún hay algunas incógnitas, el compromiso del equipo parece ser evidente. Y bueno, ¿qué os parece todo esto? ¿Creéis que CS Legacy logrará capturar la magia del CS 1.6? Dejad vuestros comentarios abajo y no olvidéis suscribiros para más actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.